hermanos, una bendición de parte del Señor estar nuevamente en cada uno de ustedes. En este día maravilloso tenemos una lección muy bonita, la lección número 20. Dios es un juez justo, es la lección para el día de hoy. Un día bonito, un día maravilloso. Yo sé que el Señor nos va a ministrar en este día. Amén. Mi hermano Héctor también está presente. Que vamos a este día a tomar en consideración esta palabra, este estudio en este día, como base bíblica, Nahum 1, del verso 1 al 8, y Nahum 14, el mismo capítulo 1, verso 14 y 15. Amén, mi hermano Héctor. Amén. Dios le bendiga, hermanos y amigos. Estamos contentos nuevamente, una lección muy bonita en este día. Como ya nuestro hermano Tito lo había dicho, como se ve aquí, Dios es un juez justo, y me llama mucho la atención esta palabra como juez. Gloria a Dios. Sabemos que Dios es nuestro juez en medio de las dificultades. Gloria a Dios. Así que vamos a ver lo que el Señor es una continuación prácticamente de lo que empezamos la semana pasada. Hablábamos sobre, gloria a Dios, la semana pasada sobre Nínive, lo que pasó en Nínive, gloria a Dios, y hablamos de la práctica de la verdadera religión. Prácticamente estamos estudiando todos los libros de los profetas menores, pero en este día le corresponde a la lección número 20. Dios es un juez justo, gloria a Dios, y así vamos a ver la base bíblica, como nuestro hermano Tito dijo, se encuentra en Nahum 1, gloria a Dios, en adelante. Y me gustan los objetivos, Tito, en este día, gloria a Dios. Los objetivos en este día, hay tres objetivos aquí que vamos a ver, y el primer objetivo de esta lección dice, saber que el juicio de Dios alcanzará a todos los que se rebelan contra él. Gloria a Dios. O sea, que Dios tiene un juicio para aquellos, gloria a Dios, que se han rebelado en contra de él. Gloria a Dios. Y el objetivo número 2 es reconocer que la justicia de Dios prevalecerá a favor de su pueblo. O sea, que Dios mismo hace justicia por cada uno de nosotros. Es lo que nos está enseñando aquí esta lección, que Dios prevalecerá a favor de nosotros. Gloria a Dios. Así, por eso es que nosotros, es como dice un versículo bíblico en Hebreos 14:14, dice, Dios peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El número 3, el objetivo número 3 de este día dice, apartarse del mal y mantenerse fiel al Señor, seguro de su victoria. Gloria a Dios. Seguro de su victoria, es lo que dice. Qué bonito es, gloria a Dios, este objetivo que hoy en día, gloria a Dios, vamos a estudiar. Así que nuestro hermano Tito con el pensamiento central en este día. Sí, el pensamiento central: quien abusa de la paciencia de Dios provoca su indignidad. Entonces, tremendo pensamiento central en este día. Amén. No podemos abusar, amén, de la paciencia del Señor. Aunque sea Dios, es un Dios justo, un juez justo, un Dios justo, podemos mirar que ese es un atributo del Señor, ¿no? Entonces, pero, amén, tenemos que mantenernos, amén, fuera de lo que es el abuso en este caso. El texto áureo: Jehová es tardo para la ira y grande en perdonar. Amén. No tendrá por inocente al culpable. Nahum 1:3. Ese es uno de los versos que
parte de la base bíblica del estudio en este día. Entonces es muy importante que, amén, que no tendrá inocente al culpable. Entonces eso es parte de lo que es la justicia de Dios, darle lo que se merece cada uno de los seres humanos. Amén. En este día, hermano Héctor, antes de entrar a la base bíblica, en el tema principal, amén, Dios es un juez justo, y vamos a tomar, como tú mencionabas, vamos a tomar en consideración esta base bíblica de Nahum 1, del 1 al 8 y 14 y 15. Tenemos que entender de que ya Dios había, como tú mencionaste, había tenido un tiempo de misericordia para Nínive, y sabemos que Nínive es la capital de Asiria. Cuando de los asirios, sabemos que entonces casi siempre que se toca el tema de una capital o un nombre de una ciudad, casi siempre, o de un imperio, casi siempre se menciona, amén, la capital, porque entonces abarca todas las regiones que ese imperio, amén, ocupa, abarca. Entonces, por eso cuando hablemos de Nínive, estamos hablando de Asiria y todas sus regiones. Entonces hubo un tiempo de gracia, un tiempo de favor de parte del Señor. Entonces es necesario, están viendo unos movimientos que se están haciendo, unos ajustes, el hermano Héctor está haciendo unos ajustes, pero todo está tranquilo. Vamos a mantenernos en lo que es la palabra que se está hablando. Cada uno de los hermanos oyentes, disculpen los inconvenientes. Entonces tenemos que entender que Nínive, como capital de Siria, es la que se menciona más en esta base bíblica. Entonces ya había pasado muchos años, había pasado prácticamente 150 años cuando este pueblo, como introducción, este pueblo de Nínive o los sirios habían comenzado a hacer lo que ellos estaban acostumbrados a hacer. Ellos se habían apartado de esta maldad, de esta crueldad que los caracterizaba. Entonces podemos ver cómo comenzaron a utilizar aquellos métodos de tortura, aquellos métodos de abuso, aquellos métodos de servir y hacer cultos, rendir cultos a dioses paganos, y muchas cosas que comenzaron nuevamente a poner a Dios un poco disgustado por lo que estaba haciendo. Pero sobre todas las cosas comenzaron nuevamente a hacer frente, digamos, a lo que era Judá, el pueblo de Dios. Entonces vamos a ir mirando cómo Dios hace justicia y levanta un juicio en contra de lo que era esta ciudad de Nínive. Amén. Cuando hablamos de Dios, un Dios justo, estamos hablando de un Dios resto. Amén. El Antiguo y Nuevo Testamento lo define esa palabra como la palabra justo, como resto. Amén. Entonces, en la expresión natural de la santidad y la pureza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios, como juez, es el juez supremo, lo podemos ver en el Salmo 82. En Hechos 17:31, juzgará a todo el mundo con justicia por medio de Jesús. Entonces, y el Salmo 9:8, juzgará a los pueblos del mundo con justicia y sin preferencia. En Dios no hay preferencia. Cuando Él ejerce su justicia, Él es tan justo, digamos que su naturaleza es de justicia, hace justicia aún al anticristo, al falso profeta, juzgará a Dios. Amén. Conforme a cada uno lo que ha hecho, Él va a darle la oportunidad de ser juzgado, que se haga justicia, sea para condenación por los hechos y las obras, o sea para galardones también conforme a las obras realizadas por cada persona. Entonces, prácticamente esta base bíblica, ahora ya ha pasado bastantes años de aquella oportunidad que se le dio a Nínive, vemos que hay ahora una palabra de juicio. Este profeta, como el hermano Héctor mencionaba,
Nahum tiene un sueño y en ese sueño comienza Dios a darle una revelación y él escribe esta revelación. Amén. Entonces, vamos a entrar, hermano Héctor. Yo creo que podemos entrar a la base bíblica ya. En este día, la parte número 1, que la parte número 1 lee una descripción de la justicia de Dios. Una descripción de la justicia de Dios. Nahum, capítulo 1, del 1 al 3. Es esta primera parte. Y la A de esta parte número 1, Dios es celoso y vengador. Dios es celoso y vengador. Vamos a mirar las dos partes del celo de Dios y la venganza de Dios. ¿Por qué? Que aparentemente son términos como que, wow, muy fuertes. Y esta lección es una lección que nos va a confrontar como iglesia, nos va a confrontar como cristianos, porque vamos a ver el lado de Dios que muchas iglesias no les gusta tocar, muchos cristianos no les gustan oír y muchos predicadores no quieren predicar. El área del juicio de Dios, los versos bíblicos de la palabra del Señor que lo mencionan como, amén, como un juicio de fuego consumidor, amén, un Dios que consume al pecador, a la maldad y al pecado. Y tenemos que tener en cuenta y en consideración que el pecado hace una separación entre Dios, amén, y el hombre. Un hombre pecador, Dios lo ama, pero él no ama el pecado de ese hombre. Entonces, tomamos en consideración la base bíblica en el día de hoy. En Nahum 1:1 lee, pienso que el hermano Héctor tiene la base actualizada, lee así, voy a leer la Reina Valera porque muchos hermanos la utilizan y luego leemos una versión actualizada. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcós. Entonces, acá podemos mirar esa palabra de Elcós. Se habla de la parte donde él había nacido, la parte donde se había criado, la parte, amén, donde él vivía. Amén. Hay unos que otros estudiadores que mencionan, dan informaciones, no están muy de acuerdo, pero la Biblia menciona esto ahí y es lo más relevante en este tiempo. Amén, seguimos. El verso 2, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios. Mira lo que dice la Biblia. Dice que él se venga de los adversarios, o sea, de sus enemigos, de los que son enemigos y no solamente de Dios. Tenemos que entender que hemos estudiado en tiempos atrás que el que se levantaba en contra del pueblo de Dios era considerado enemigo de Dios. Entonces, de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Entonces, los enemigos son los que levantan ese furor, amén, de Dios. Esos dos versículos solamente son los que aplican, el 3. Dice, Jehová es tardo para la ira, o sea, es retrasado, no es apresurado, y la razón por la que él no es apresurado para la ira es para que haya un espacio de gracia, un espacio de que la persona pueda acercarse al arrepentimiento. Entonces, dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Hermano Héctor. Amén, gloria a Dios. Así vamos a leer la tradición del lenguaje actual. Dice, yo soy Nahum de Elcós, en un sueño de Dios me habló acerca de Nínive, y este es el mensaje que escribí contra esa ciudad. Dice, nuestro Dios exige que le seamos fieles. Cuando se enoja, toma venganza de sus enemigos y de sus contrarios.
Nuestro Dios es muy poderoso y siempre castiga quien lo merece, pero también es un Dios paciente y no se enoja con facilidad. Nuestro Dios camina entre la tormenta. Las nubes son el polvo que levanta. Gloria a Dios. Wow, qué bonito. Esta primera dos partes, Tito, gloria a Dios, podemos ver aquí y vamos a juntar estas dos, en la parte A y la parte B, ¿no? Que la parte A dice Dios es celoso y vengador, y la parte B Dios es tardo para la ira. Y me gusta esto, gloria a Dios. Y es como tú decías, primeramente, Tito, estamos hablando de Nínive en este estudio de hoy en día, y sabemos que Nínive estaba en Asiria, gloria a Dios, y el corazón de Asiria es el norte de Mesopotamia. Hay que explicar esto para que entendamos qué era Asiria y qué es Asiria hoy en día. Esto se ubicaba en lo que se conoce hoy como el norte de Irán, gloria a Dios. Es el sur de Turquía, en el noroeste de Asiria y en el noroeste de Irán. Prácticamente lo vestido de la antigua capital de Asiria, que era Nínive, se situaba en Mosul, al norte de Irán. Prácticamente este Nínive que se está hablando aquí mismo estaba al norte prácticamente de Irán, lo que es Irán hoy en día. La Biblia obviamente aquí en el Viejo Testamento se le llama Asiria, pero eso es lo que se llama Irán hoy en día, gloria a Dios. Y ahí era que estaba Nínive, al norte, prácticamente al norte de Irán era que estaba Nínive, esa gran ciudad, la cual este profeta tuvo ese sueño y prácticamente profetizó. También conocemos el pasaje muy conocido donde Jonás fue allí a profetizar tiempo antes. El profeta Jonás profetizó y ellos se arrepintieron. En esa ocasión hubo un arrepentimiento donde Nínive no fue destruida. Eso ya lo dimos en clase pasada, donde el profeta Jonás, cuando estudiábamos eso, donde el profeta Jonás iba y llevaba su mensaje que Nínive será destruida en 40 días, y vemos que se arrepintió. Pero aquí, gloria a Dios, en estos pasajes que acabamos de leer, vemos que como dice la palabra, que la profecía sobre el libro de Nínive, la visión que tuvo este hombre Nahum, Jehová es un Dios celoso. Prácticamente era una nación que había oprimido mucho al pueblo de Israel, se había corrompido prácticamente, gloria a Dios. Y Nahum, al igual que todos los otros profetas de los libros, que tienen una idea clara que quién es Dios, y por lo tanto hacen referencia directa a varios de sus atributos citados libremente. Por ejemplo, en Éxodo 25 dice: porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad. Y en Deuteronomio 4:24 dice: porque Jehová es tu Dios, es fuego consumidor, Dios celoso, gloria a Dios. Y es el Dios que nosotros tenemos. Dios, como acaba de decir nuestro hermano Tito, Dios ama al pecador, pero Él no ama el pecado. Y vemos cómo Dios iba a tomar prácticamente, iba a tomar carta en el asunto, gloria a Dios, porque es un Dios celoso, un Dios que no le gusta el pecado, gloria a Dios. Amén, sí, hermano Héctor. Pues aquí vamos a mirar en esta lección, amén, la justicia de Dios, que es una justicia inflexible. Amén. Cuando hablamos de la palabra inflexible, que no se quebranta, que es firme, que no puede ser doblada. Entonces vemos que esa es la justicia de Dios. No es movible, no es cambiante, es firme, amén, en lo que tiene que ser, amén, en lo que es justicia. Entonces esta lección en el día de hoy, como estamos hablando, ya habían pasado 106 años cuando esta palabra surge,
y ya a los 150 años es que esta ciudad es destruida. Entonces, en este día, quería unas notas aquí mencionar. En el año 602 a.C., Nínive cayó bajo el poder caldeo, y con el tiempo de su arrogante belleza no quedaron más que escombros. Amén. Habían pasado ya muchos años. Amén. Y Babilonia había entonces tomado control de Nínive. Entonces, en esta parte 1, una descripción de la justicia de Dios, podemos ver que yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, dice la Biblia, que visito la maldad. Deuteronomios 4:24. Jehová, tu Dios, es fuego consumidor, Dios celoso. Entonces, estas dos palabritas, el celo de Dios y la venganza, la venganza de Dios, tenemos que tenerla pendiente cada día en nuestras vidas. Nahum tiene una idea clara de quién es Dios y por lo tanto hace referencia directa a varios de sus atributos. Dios es celoso y el Señor el Señor se venga con la ira, el Señor se venga de sus adversarios y elimina a los enemigos. Entonces vemos que Dios, amén, en esa venganza, estamos hablando del celo y de la venganza. En la venganza vemos que elimina al adversario, elimina al enemigo. Todo aquello que se levanta en contra de lo que Dios declara, todo lo que se levanta en contra de la palabra del Señor, inclusive todo lo que se levanta en contra de los hijos de Dios, el Señor lo remueve. Amén. Dios es, como le dije, un Dios celoso. Cuando su pueblo viola este pacto, para el Señor es un acto de infidelidad. No tenemos que tener cuenta en este dato. Si nosotros, amén, nos levantamos y violamos los estatutos, los mandatos que el Señor ha declarado en su palabra, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque entramos en una atmósfera, en una postura, en una posición de infidelidad a Dios. Definitivamente la infidelidad le ofende y le hace poner muy celoso. Entonces, podemos mirar cómo ya lleva una cadena, una secuencia, que la infidelidad en el corazón, la infidelidad en nuestras acciones, la infidelidad cuando no tomamos en consideración y no vivimos la palabra del Señor, nos pone en una posición que el corazón, que en Dios se levanta el celo por esa, amén, infidelidad en nosotros. Dios también es celoso de sus hijos cuando son injuriados. Amén. A Dios no le gusta que sus hijos sean injuriados, y cuando hablamos de la palabra injuriar, hacer o decir cosas para ofender, insultar a los hijos de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado cuando nuestras bocas inclusive se levantan para hablar, amén, algo en contra de un hijo de Dios. Muchas veces nosotros ponemos en una escala, este hermano tiene más peso y este hermano tiene menos peso. Este hermano, digamos esto de este hermano, que lo podemos elogiar, y de este no hace nada, solamente llega y se va y ya tranquilo. La Biblia dice que tenemos que tener cuidado, porque cuando nosotros injuriamos a un hermano o a una persona, amén, no le agrada esto a Dios. Entonces, ¿en qué sentido Dios es vengador? Es una pregunta. Amén. Cuando se quebranta la ley por haber violado el pacto concertado, cuando se ha concertado el pacto, o sea, cuando ha habido un acuerdo, cuando se ha establecido, amén, un convenio, o ha habido un convenio, esa es la palabra, amén, violado el pacto, amén, acordado, y cuando defiende a su pueblo que es vejado. Entonces, cuando hablamos de la palabra vejado, es cuando defiende a su pueblo que ha sido humillado,
que ha sido maltratado, que ha sido oprimido, que en este caso fue lo que estaba haciendo Nínive. Nínive tomaba, amén, un pueblo, lo maltrataba, y vamos a mirar más adelante lo que hacían. No me voy a adelantar mucho, pero utilizaban mucho la tortura. Era muy reconocido como tomaban prisioneros, pueblos cautivos, y los maltrataban, y antes de matar, digamos, a las personas, o cuando mataban, antes de matarlo, los cogían y los maltrataban, le sacaban la piel, ellos vivos le sacaban la piel, le sacaban los ojos, mataban a los hijos en las calles, lo restrillaban contra el piso. Entonces, muy crueles, demasiado crueles. Entonces, eso es lo que hemos visto en esa parte de lo que es el celo. Pero ahora en esa parte número 2, que el hermano Héctor hablaba de unidad, Dios es tardo para la ira. Ahora bien, cuando dice que Dios es tardo para la ira, en el verso 3 ya, y entrando al verso 3, no significa que Él está de acuerdo a lo que se está mal. No. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. O sea que dentro de la justicia de Dios, que tiene que hacer juicio justo, el pecador es pecador. Amén. El pecado es pecado. Ahora, vamos a hacer una separación entre el hombre, que es creación de Dios, y el pecado. Ahí Dios nos muestra esa separación. Dice, ok, yo voy a detener un poco, me voy a aguantar, y eso es lo que significa, lo que Dios está mostrándonos ahí, cuando se dice Dios es tardo para la ira, significa que pone en acción la paciencia, porque si no pusiese la paciencia, si no fuera tardo para la ira, entonces tenía que ejecutar, amén, el juicio sobre cada pecador. Entonces no hubiera ninguno salvo, porque todos pecamos. Amén, y porque cuando todos pecamos estamos destituidos de la gracia de Dios. Entonces podemos mirar que ahí, en esta separación, podemos ver la paciencia de Dios. Tenemos que aprender a ser pacientes. Muchas veces deseamos hacer justicia con nuestras manos. Muchas veces queremos cortar cabeza con nuestras manos. Dios no nos llamó a cortar cabeza. Dios no nos llamó a maltratar a los hermanos. Dios no nos llamó a injuriar a los hermanos. No. Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a amarlos. Dios nos llamó a encaminarlo. Dios nos llamó a señalar el pecado. Dios nos llamó a combatir y declarar la palabra de Dios en contra de lo que es el pecado. Y esa es la separación que podemos mirar en esa parte número 2 de parte del Señor. Ya mismo le paso la parte al hermano Héctor. Pero Dios es tardo para la ira, no porque sea débil su carácter, sino porque es grande en poder. Su paciencia no es una señal de debilidad, sino de fortaleza. Cuando vemos una persona que es paciente, que no se apresura para enojarse, podemos ver en ella fortaleza, podemos ver que tiene un carácter como el carácter, amén, reflejando el carácter de Cristo. El que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece enaltece, levanta la necesidad. Proverbios 14:29. Amén. Hermano Héctor. Amén, gloria a Dios. Aquí vemos, Tito, la enseñanza que Dios a través de su palabra nos enseña. Y es que la enseñanza consiste, la enseñanza de la Biblia consiste que la tardanza de Dios en airarse es como el fin de la gente que se convierte. O sea, Dios es paciente y su ira, o sea, su tardanza es esperando que aquellos que han cometido pecado en contra de Dios puedan proceder a la salvación. Es lo que dice segunda de Pedro 2:9, que dice el Señor no retarda su promesa,
según algunos la tienen por tardanza, dice, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, ahí vemos la grandeza de Dios, que prácticamente Dios no quiere que nadie perezca, simplemente Él quiere que todos pasen a la salvación. Es por lo cual el Señor muchas veces ha retardado un poquito su venida de venir a buscar su pueblo en el rapto. Gloria a Dios. Si no es que Él no quiere, como dice la palabra aquí, que perezcan. Y es lo que, oiga lo que dice la palabra en segunda de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. O sea que hay algunos que quizás de nosotros que la hemos tenido por tardanza su venida. Y es que Dios es todo misericordioso. Todo misericordioso, y dice que es paciente para con nosotros. O sea, Él tiene paciencia. Imagínense que nosotros cada vez que cometamos un error, o lo podemos decir, o algo que a Dios no le agrade, si Dios automáticamente nos castigaría, wow, sería bien duro, ¿no, Tito? Pero la palabra es bien clara, dice, no queriendo que ninguno perezca. O sea, es que Dios está maravilloso, y este es lo grande de Dios, que Dios no quiere que nadie perezca. Dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria a Dios. Y él también exhorta el apóstol Pablo. Dice, no menosprecie la riqueza de su bondad. Es lo que dice el apóstol Pablo. No menosprecie la riqueza de su bondad. Dice, paciencia y dice, longanimidad, dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 2:4. Gloria a Dios. Y es que la paciencia de Dios nos va a permitir a cada uno que quizás cometió un error, gloria a Dios, que se vuelva de su error, porque eso es lo que quiere el Señor. El Señor no quiere castigar a nadie. Por eso es que Dios es grande, gloria a Dios. Y es que como tú decías, hermano Tito, Dios no es como los hombres, gloria a Dios. Él no se goza en castigarlos, sino se goza en que cada uno pase al arrepentimiento. Sí, claro, y tenemos que tener pendiente, hermano Héctor, que mientras no haya arrepentimiento, no se elimina la culpa. Entonces, amén, es necesario que a pesar del favor del Señor, de la misericordia del Señor para con cada uno de nosotros, porque eso tenemos que tener algo muy presente. Cuando hablamos esta palabra, antes de mirar hacia el mundo exterior, amén, antes de mirar a las almas, a lo mejor el que está en la calle, en las drogas, el que está haciendo esto por acá, que está mal delante del Señor, que a simple vista se ve, tenemos que ser conscientes de que tenemos que empezar haciéndonos un autoanálisis nosotros. Tenemos que analizarnos. Cuando yo miro este tipo de lecciones, el primero que me coloco en la lista soy yo. ¿En qué forma yo le he fallado al Señor? ¿En qué forma yo no estoy dando la medida que estoy supuesto estar dando? Entonces, tengo que entender de que porque la gente me vea que yo estoy funcionando bien, o no voy o yo pretenda de que estoy bien, siempre van cosas en mí que yo tengo que cada día decirle, Señor, en ese día cumple tu propósito en mi vida. Ayúdame a mejorar estas áreas, hazme más fuerte en estas otras. Señor, y en la noche, Señor, perdóname porque no cumplí con las expectativas probablemente que tenía que cumplir en este día, pero ayúdame a hacer el día de mañana, a hacerlo mejor. Entonces tenemos que llegar a la presencia del Señor con ese corazón de arrepentimiento. Mientras estemos aquí, tenemos que llegar a la presencia del Señor
con una actitud de altivez. Cuando nos vayamos con el Señor, ya vamos a tener una actitud de adoración al que es digno de toda gloria y de toda honra. Amén. Entonces tenemos que tener ese concepto muy pendiente. Mientras no haya arrepentimiento, no se elimina la culpa. Hay quienes creen que si no sienten remordimientos porque Dios o que no ha pasado nada, porque Dios pasó por alto lo que yo hice. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que no porque tú sientas que no ha pasado nada, yo me siento en paz. ¿Cuántas veces nos hemos escuchado esa expresión? ¿O cuántas veces hemos dicho esa expresión? Yo me siento bien por lo que yo dije o por lo que sucedió. No, eso es falta de humildad. Amén. El no reconocer. Porque nos estamos poniendo en los zapatos de Job. Amén. Cuando Eliú lo confrontó en Job, por ahí por el capítulo 30 y algo, no me acuerdo ahora el capítulo, pero cuando Eliú lo confrontó, porque él dijo, no, hay una... Cuando tú estudias ese capítulo, Job dijo, no, si el Señor pasara un rastrillo, ese rastrillo de recoger las hojas, es la traducción como cuando tú lo estudias se explica, si él pasara un rastrillo, no recogería nada. Así se presentó Job delante de sus amigos. Yo estoy bien, en otras palabras. ¿Qué hubo en Job? Falta de humildad. En Job hubo falta de humildad. Entonces, cuando nosotros no reconocemos o aún nos sintamos bien, sabiendo que las cosas fueron turbulentas, sabiendo que un hermano se pudo ofender, sabiendo que tu prójimo, un familiar, lo hiciste sentir menos, ¿saben qué? Tenemos que tener la sensibilidad de parte del Señor, por si acaso, llegar con una actitud, amén, de humillación. Señor, perdóname, porque pude haber fallado. Amén. Entonces el expositor nos dice, hay quienes creen que si no sienten remordimiento es porque Dios pasó por alto su mala acción. Hello. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Deuteronomios 4:2. Entonces, esta parte es una parte muy hermosa, una parte que verdaderamente ministra nuestra vida, no solamente como los beneficiarios, sino teniendo cuidado que nosotros no crucemos, como decimos en Puerto Rico, el charco, no crucemos al otro lado y seamos los que estemos tirando de vez en cuando piedra, porque Dios nos llamará a cuenta por los que agolpeemos y por la acción, por tirar piedra. Entonces tengamos cuidado con eso. Amén. Es una bendición, hermanos Héctor. Vamos a entrar a la parte 2, el tiempo avanza. Amén. La parte número 2, para los hermanos que nos están sintonizando, los hermanos de Torre Fuerte, Dios me les bendiga. Dios bendiga a los pastores, amén, de Torre Fuerte. Amén, en una manera especial en esta mañana. La segunda parte, una descripción de la majestad divina. Una descripción de la majestad divina. Nahum 4:8. O sea, la parte 2, la parte A se muestra en la naturaleza. Se muestra en la naturaleza. ¿Qué se muestra en la naturaleza? Se muestra en la naturaleza la descripción de la majestad divina. O sea, la majestad divina se muestra en la naturaleza. ¿Qué significa? Significa que Dios tiene el control de la naturaleza. La naturaleza fue creada por Dios. Amén. Todo lo que nuestros ojos pueden ver y no ver fue creado por Dios. Entonces, la majestad divina de Dios se muestra en cada una de las cosas que podemos ver y han sido creadas en la naturaleza de Dios. Y esa es la parte A. La parte B se manifiesta, la majestad divina se manifiesta en buenos y en malos. Se manifiesta en buenos y en malos. Aquí vamos a dejar claro algo. Hay situaciones que se muestran en buenos y en malos para bien. Como siempre podemos mencionar, el aire que respiramos, la luz del sol, ¿verdad? La noche para descansar, el día para hacer lo que tenemos que hacer, la lluvia que cae del cielo. Todo eso es una bendición de parte de Dios para buenos y para malos. Amén. Esa es la majestad divina de Dios. Ahora bien, para buenos y malos también está el juicio de Dios, la justicia de Dios. Cuando hablamos de justicia, pensamos rápido en algo negativo. No.
la justicia de Dios es, amén, cómo Dios nos procesa cada uno de ellos y es justo en procesarnos, amén, en juzgarnos, sea para bendecirnos o sea para, amén, que recibamos lo que tenemos que recibir. Por ejemplo, mi papá llegaba y nos daba tareas a cada uno de nosotros en la casa, y cuando él llegaba, venía a mirar si habíamos obedecido y habíamos hecho lo que teníamos que hacer. Entonces nos recompensaba de acuerdo a lo que hicimos, que él nos pidió que hiciéramos, y no nos recompensaba si aquello que no hiciéramos lo que él nos pidió que hiciéramos. Y es una pequeña comparación como nuestro Dios, amén, nos ha dejado su palabra, nos ha dejado el manual de cómo nosotros vivir, amén, para que le agrademos. Entonces está en nosotros obedecerle, amén, y él en su majestad divina seremos entonces juzgados con justicia de parte de Dios. Entonces la parte número 2 es esa, y corresponden la parte número B, y corresponden entonces los versos bíblicos del 4 al 8. Los versos bíblicos voy a leer la Reina Valera, y mi hermano Héctor, si me hace el favor, entonces puede leer la Nueva Versión. Amén. Del 4 al 8, hermano Héctor, leo. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán, fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Verso 5. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pies en el ardor de su enojo? Su ira se derramará como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Hermano Héctor. Amén, sí. Ahora yo voy a leer en la nueva Gloria a Dios, traducción lenguaje actual. Gloria a Dios. Antes de leer, le damos el saludo y la bienvenida al Pastor Lora desde Cuba. Dios te bendiga, Pastor Lora. Muchas bendiciones para ti y tu familia. Dice así del 4 al 8. Dice, si reprende al mal y a los ríos, estos se quedan secos por completo, y se marchitan las flores del Líbano. Los campos de Basán y el monte del Carmelo. Dice, gloria a Dios, en presencia de nuestro Dios tiembla la tierra. Tiembla la tierra y sus habitantes, y los cerros y las montañas se sacuden. Cuando nuestro Dios se enoja, las piedras se hacen polvo, como así la partiera un rayo. Cuando nuestro Dios se enoja, nadie puede mantenerse firme. Nuestro Dios es bondadoso y cuida lo que en él confía. En el momento de angustia, él nos brindará protección, gloria a Dios, pero también destruye a sus enemigos, los arrastra como un río desbordado, los persigue hasta en la oscuridad. Gloria a Dios. Wow, me gustó esto. Aquí. Sí, Amén. Sí,
Sí, hermano Héctor, en esta parte número 2, una parte muy, muy bonita, me gusta mucho esa versión que está leyendo, una buena traducción para entender, pero aquí podemos ver cómo el profeta habla de la naturaleza, inclusive se menciona, ¿verdad? Menciona esta geografía, estos sitios geográficos, menciona el mar, menciona los ríos, menciona Basán, menciona el Carmelo, menciona el Líbano, menciona los montes, los collados. ¿Ven? Entonces podemos ver como esto como un poema que declara el profeta, pero en todo ello podemos ver una manifestación de la absoluta soberanía, de Dios sobre la naturaleza. Podemos mirar y no tenemos el tiempo para hacerlo, pero podríamos mirar estos pasajes bíblicos, estas historias de Jesús, el ministerio de Jesús, cómo mostraba la autoridad sobre el mar, sobre los peces, la pesca milagrosa y así sucesivamente. Podemos ver, amén, cómo tenía esa soberanía divina sobre toda la creación. Amén. El profeta miraba en todos estos fenómenos una intervención soberana de Dios. Amén. Es el expositor más fervientemente de la absoluta soberanía, leo aquí, de Dios sobre el universo. Fue nuestro Señor Jesucristo quien afirmó que ningún pajarillo cae a tierra sin el conocimiento de Dios. Mateo 10:29. Entonces podemos ver en esta parte número 1 cómo la naturaleza se moviliza a favor de Dios. Podemos ver el caso de Jonás, ¿verdad que sí? En estos días mi esposa tuvo un sueño de tormentas, la tormenta, y en el sueño el Señor le decía, esta no es la tormenta de Jonás, sino la tormenta en la que yo estaba en la barca. Entonces podemos ver que en la tormenta podemos ver diferentes tormentas. Amén. Tormentas que se levantan para cumplir el propósito de Dios. Podemos ver que se levantan tormentas porque la naturaleza, situaciones en la naturaleza se levantan. Y cuántas cosas podemos mencionar de tormentas o situaciones, temblores de tierra, por situaciones de movimientos en la tierra, pero en todo ello tenemos que entender que Dios tiene soberanía sobre cada una de las situaciones que se levantan, porque Él creó todo lo existente. Entonces, las situaciones que se levantan en nuestras vidas, hay tormentas que se levantan en nuestras vidas y lo llevamos a esta plataforma, a una plataforma espiritual, se levantan situaciones en nuestras vidas, pero de todas ellas Él tiene el control. Y Él aún en esas situaciones, con justicia, nos ayudará a salir, amén, de cada una de ellas triunfante. Entonces, hermano Héctor. Amén, sí, así Tito, vamos a pasar a la parte número 3, gloria a Dios, de este estudio. Yo sé que la hora avanzada, nos queda unos minutitos. La parte número 3 dice una descripción de los diferentes destinos. Gloria a Dios. La parte A dice juicio para los pecadores, paz para los fieles. Gloria a Dios. Eso se encuentra desde el 14 y el 15. Gloria a Dios. Yo lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Gloria a Dios. Y luego Tito lo va a leer en la Reina Valera. Gloria a Dios. Así que del 14 al 15 se encuentra esto. Dice así, nuestro Dios ha dicho a Siria, es un país poderoso, pero lo que voy a destruiré su templo, su ídolo, sus imágenes, y todos se olvidarán de él. Dejaré ese país en ruina. Dice, pues solo merece mi desprecio, aunque a ti, pueblo de Judá, te hice sufrir al principio, ya no te haré sufrir más. Al contrario, te pondré en libertad y no volverá a ser esclavo. Gloria a Dios. Y el 15 dice así, miren, habitantes de Judá, ya viene sobre los montes
los que traen buena noticia. Ya es tiempo de que hagan fiesta y de que y de que cumplan su promesa, porque yo destruiré a esos malvados y nunca más lo volverán a atacar. Gloria a Dios. Así que vamos a ver cómo lo dice la Reina Valera, Tito. Sí, la Reina Valera lo menciona o se lee: mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. ¿Ven? De la casa de tu Dios. Tenemos que entender, hermano Héctor, que ahí se está hablando, se le está hablando a Nínive, ¿no? A esta región. Sí. Entonces, para que los hermanos vayan entendiendo, tenemos amigos para que vayan entendiendo. Mas acerca de ti, vuelvo a leer, mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tus dioses destruiré escultura y estatuas de fundición. Allí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. He aquí, el versículo 15, aquí sobre los montes los pies del que traen buenas nuevas, del que anuncia la paz, celebrarán, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos. Mira que hay una cláusula ahí, una demanda. Cumple tus votos porque nunca más volverás a pasar, o sea, no serás atacado. Por ti el malvado pereció del todo. Hermano Héctor. Amén, sí. Gloria a Dios. Aquí vemos en esta última parte, gloria a Dios, como el Señor, gloria a Dios, como la parte A dice, a juicio para los pecadores. Obviamente, Dios es un Dios que se venga, que le duele lo suyo, gloria a Dios. Pero tenemos que tener en cuenta que la venganza no es de nosotros, gloria a Dios. Y es que esto lo he aprendido, como dije al principio, a un versículo en Éxodo 14:14 que nos enseña y nos dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Nunca la venganza y el juicio de nosotros. Eso tenemos que dejárselo a Dios. Que Dios tome, gloria a Dios, es el que va a tomar carta en el asunto, gloria a Dios. Nosotros tenemos que simplemente esperar en Dios, en Jehová. Dios va a hacer como eso. Sabemos que el pueblo de Dios estaba sufriendo a través de esta gente, cómo lo oprimían, cómo le hacían la vida imposible, pero Dios en su tiempo hizo lo que tenía que hacer, gloria a Dios. Y en la parte B, ya sí, porque ya ha avanzado el tiempo, la parte B, vemos la paz para los que son fieles. O sea, Dios siempre nos da paz para cada uno de nosotros. Es lo que acabamos de leer. Gloria a Dios, que Dios siempre en medio de por ejemplo, esta pandemia, en medio de esta dificultad que está pasando el mundo, Dios nos da paz. Gloria a Dios. Pero vemos que la palabra nos habla bien claro que aquellos que son fieles a Dios, gloria a Dios. Por eso tenemos que seguir siendo fieles al Señor, no importando las circunstancias, no importando nada, gloria a Dios. Nada nos puede apartar del amor de Cristo, gloria a Dios. Así que recuerden que Dios siempre estará a favor de su pueblo, un pueblo que es fiel, un pueblo que sigue adorando y bendeciendo a Dios en medio de las dificultades, no importando la situación que estemos pasando, no importando lo que estemos atravesando. Dios sigue siendo fiel. Nosotros somos los que muchas veces nos desenfocamos de la presencia de Dios, pero Dios es inmutable, Él no se mueve, Él sigue ahí siempre. Gloria a Dios. Es un Dios misericordioso y grande, gloria a Dios. Él no le gusta la ira en contra de su pueblo, gloria a Dios. Simplemente es que nosotros muchas veces nos desenfocamos de la presencia de Dios. Así que ya hemos llegado, gloria a Dios, a nuestro final de este estudio de hoy en día. No sé si nuestro hermano Tito tiene que decir algo, así que a los hermanos y amigos, saben que nuestro pastor estará en breve con la prédica de este día, así que Dios le bendiga, Dios le guarde. No sé si nuestro hermano Tito tiene que decir algo en este día.
Sí, sí, quería decirle que ya para culminar también, que Dios tenemos que tener pendiente, presente, hermanos, amigos que nos escuchan, de que Dios es un Dios celoso. En el día de hoy lo pudimos mirar, amén. Un Dios que trae ira, amén, aquellos que no obedecen, y aquellos que el Señor en este día, amén, nos cuida, nos protege. Él espera de cada uno de nosotros que cumplamos con sus, amén, ordenanzas y con su palabra. Vivamos una vida en obediencia delante del Señor y así podamos alcanzar, amén, el reino. Que el Señor nos libre del acontecimiento final que viene, y que podamos todos juntos partir con el Señor y gozarnos por una eternidad juntamente con Él. Dios bendiga a mis hermanos, Dios bendiga a cada uno de mis amigos. Amén. Hermano Héctor, Dios te bendiga mucho y amén. Dios les guarde.